Congresista Mávila. Presidente, en primer lugar, señor, y para prever cualquier alusión en ese sentido, debo decir que he sido presidenta del Instituto Nacional Penitenciario en la primerísima etapa del gobierno aprista, señor, en la etapa que media de agosto del 2006 a febrero del 2007, y que en ese periodo, señor, se otorgaron un derecho de gracia y un indulto a los siguientes internos. En primer lugar, se otorgó el derecho de gracia a la interna Capcha Bejarano Yolanda del establecimiento penal de Chorrillos el 27/9/2006 y su delito fue el de homicidio simple. Ella fue acreedora del derecho de gracia por razones humanitarias, dado que de acuerdo al protocolo médico emitido por el área de salud del establecimiento de mujeres de Chorrillos y el informe médico de fecha 10 de julio de 2006 emitido por el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, fue diagnosticada con cáncer de cuello uterino nivel 2B, que es el nivel último de dicha enfermedad. Y en segundo lugar, señor, en la Resolución Suprema 160/2006, de fecha 26 de septiembre del 2006, constan esa argumentatividad y ese supuesto de hecho. En segundo lugar, señor, en la Resolución Suprema 218/2006, de fecha 7 de diciembre del 2006, consta que el interno Manuel Crespo García fue acreedor del derecho de gracia por razones humanitarias, dada su avanzada edad, 83 años, y al hecho de haber sido diagnosticado por la Junta Médica Penitenciaria y por el médico asignado por la Comisión de Indulto y Derecho de Gracia con demencia senil, hipoacusia bilateral senil, luxofractura de la muñeca derecha, vasculopatía periférica del miembro superior derecho y proceso respiratorio crónico con tendencia a la reagudización. Es decir, señor, que esas son las responsabilidades que en materia de gracias e indultos fueron parte de la gestión que realicé en el Instituto Nacional Penitenciario. Y ahora sí, señor, con absoluta libertad, permítaseme desarrollar algunos argumentos sobre los hechos que son materia de enjuiciamiento en la presente sesión del Pleno del Congreso de la República. En primer lugar, señor, esta congresista quiere referirse, señor, al desarrollo normativo en materia del derecho de indultos y de gracias. Porque aquí se habla pomposamente, señor, de excepciones y de normatividad, pero no hay un seguimiento acucioso, serio, de la normatividad en materia penitenciaria. Señor, en mayo de 1994, durante la gestión del señor Fujimori, se promulgó, señor, la ley 26320. En esa ley, en el artículo 4, se establecía claramente la siguiente normatividad. Se decía que los sentenciados por delito de tráfico de drogas, previsto en los artículos 296, 298, 300, 301 y 302 del Código Penal, o sea, todos los supuestos del tráfico de drogas, podían acogerse a los beneficios penitenciarios siguientes: redención de la pena por trabajo y educación, lo que en el argot penitenciario se conoce como 2x1, 5x1, 7x1, semilibertad, que implica que el preso sale para trabajar cuando cumple en delito leve el tercio de la pena o en delito grave como el tráfico de drogas a los 2/3 de la pena. Y por último, liberación condicional, que es el beneficio, señor, que se aplica al interno por el mero paso del tiempo cuando cumple la mitad de la pena en delito leve o las 3/4 partes de la pena en delito grave. Sin embargo, señor, se aplicaban esos beneficios penitenciarios siempre que se trate de la primera condena a pena privativa de la libertad. En segundo lugar, señor, durante la misma administración del señor Fujimori, se expidió, señor, el decreto legislativo 8 de 24. El artículo 21 de dicho decreto legislativo decía que los beneficios consignados en el artículo 19 de la misma ley, es decir, señor, la exención de pena,
la remisión de pena, el indulto, ¿no es cierto?, y otros beneficios, no son aplicables, el indulto específicamente, no son aplicables a dirigentes, jefes y cabecillas de banda u organizaciones denominadas firmas o carteles dedicadas al tráfico de drogas. Entonces había un bloqueo para el indulto, para la hora de aplicar beneficios consignados en el artículo 19 del decreto legislativo específico referido al tema del tráfico de drogas. Pero además decía que esos beneficios no se aplican a personas, ojo, pestaña y oreja, que se hubieran acogido a los beneficios de la ley 26.320, es decir, que aquellos, ¿no es cierto?, traficantes de drogas, porque por cualquier supuesto hecho hubieran accedido a redención de la pena por educación y trabajo, semilibertad o liberación condicional en forma precedente al decreto legislativo 824, ya no podían, señor, acogerse al beneficio del indulto a partir de la ley específica sobre drogas. Y la ley decía claramente, obviamente, la estructura de sentido de la norma es que no podían recibir doble beneficio, ¿no es cierto?, ya que previamente se les había considerado en todos los supuestos de hecho la posibilidad de acceder al beneficio del indulto. Y por último, decía que tampoco podían acogerse los servidores públicos encargados de la prevención, investigación, juzgamiento y ejecución de las penas por dichos delitos. Para lo que importa aquí, señor presidente, es que queda dicho que los traficantes de drogas, en cualquier modalidad, que ya se hubieran sometido, señor, a la aplicación de todos los beneficios penitenciarios, ya no eran pasibles, señor, de acogerse al indulto previsto en el decreto legislativo 824. Desde nuestra capacidad de discernimiento jurídico, señor, para nosotros esa es la razón de la preeminencia de la política de conmutaciones sobre la política de indultos, porque evidentemente, señor, estaba expresamente prohibido la asignación de un beneficio penitenciario específico en materia de indultos. Pero a pesar de todo, señor, señor, de ello y de las normas prohibitivas, cuando hacemos solo una ligerísima revisión, señor, a la lista de conmutados nacionales nomás, para ya no hablar de los extranjeros, señor, encontramos un curioso fenómeno. Encontramos que hay varios conmutados, señor, varios liberados que han ingresado más de 2 veces o 2 veces a la prisión, lo que evidentemente era impertinente, pues, porque si está ingresando por segunda vez es que ya había accedido a un beneficio precedente. Y solo citaré, señor, los casos de Castro Bargarán María Amparo, ¿no es cierto?, que de 10 años se le conmutó a 7 años de pena privativa de libertad y que tiene 2 ingresos a la prisión. Citaré el caso de Hostos Vilca Genoveva, que tiene 2 ingresos a la prisión y a quien se conmutó la pena de 12 años a 9 años de pena privativa de libertad. Señor, citaré también, aunque no pretendo cansar a mis colegas, el caso de Bustíos Pupuche Mercedes, que de 12 años se le conmutó a 9 años de pena privativa de libertad y que tiene 2 veces ingreso a la prisión, señor, por tráfico de drogas. Citaré el caso, señor, de Aliaga Tupiño Julio César, a quien de 15 años, señor, 15 años, obviamente, tráfico de drogas agravado, se le conmuta 12 años de pena privativa de libertad. El caso de Copa Choque Juana, señor, que de 12 años se le conmuta 3 años de pena privativa de la libertad. ¿Y sabe cuántos ingresos tiene a la prisión? 3, señor, 3 ingresos, ¿no? Y por eso, señor, podríamos continuar una lista, señor, en la que no quiero simplemente decir que en primer lugar la normatividad ponía un corcho a la aplicación excesiva, señor, no ponderada de la política de indultos en materia de tráfico de drogas. Pero además, señor, no permitía la normatividad, señor, porque había taxativa definición expresa de que ya había sido sujeto de un beneficio penitenciario, señor, o tenía ingreso posterior a prisión, no podía serle conmutada una pena, máxime si esta, señor, las conmutaciones, señor, de una ligera revisión
La mayoría son de 6 años a 4, 6 a 4, donde puede funcionar criterios de dubitación. Pero hay, señor, casos significativos de 15 años a 12, de 13 años a 11, ¿no es cierto?, de 12 a 9, señor. Y permítaseme, yo respeto al actor político, el señor Alan García, pero no creo que sea, señor, un ente o un individuo sagrado en la democracia política. Y para mí sí, señor, el hecho de que él haya declarado públicamente que él intervino directamente, responsablemente, como lo dijo él mismo, en la tabulación del número de tiempo y de periodo que debía aplicarse, señor, a los casos de las conmutaciones, me libera pues de toda prueba, señor. Evidentemente aquí ha habido una política y vamos a ver, señor, si esa política ha sido una política pública basada en la criminología de la readaptación social. Porque si así lo fuera, señor, como bien ha señalado acá el congresista Becerril, señor, obviamente habría habido una preeminencia de aplicación de conmutaciones y de indultos a la bagatela, señor, a las infracciones de naturaleza patrimonial y no a las infracciones vinculadas a delitos de droga y peor aún a las infracciones ligadas al TIT agravado, señor. Aquí se ha dicho, señor, que el TIT, me pide una interrupción el congresista presidente de la comisión, señor. Congresista Tejada. Gracias, presidente. A raíz de lo que ha indicado la congresista Mavila, quería indicar que efectivamente se dio conmutación a personas a pesar de que en los informes sociales, psicológicos, a veces se decía lo contrario. Y lo digo porque en la defensa de esta política pública se ha hecho alusión expresa a que se cumplía con los informes sociales. Y aquí hay un informe que dice claramente que Linterna registraba un beneficio penitenciario de semilibertad y que volvió a delinquir por el mismo delito. Es proclive al delito de tráfico ilícito de drogas, su opinión es improcedente la conmutación de la pena. Sin embargo, le dan la conmutación de la pena. Y otro caso más grave, donde una persona había sido sentenciada por tentativa de violación a menor y lo que dice la comisión es, revisando los documentos, no se trataría de delito de tentativa de violación. Increíble, a ese nivel de cuestionar incluso las sentencias del Poder Judicial y cambiarlas. Y decir, no, aquí no ha habido tentativa, a mí me parece que ha habido otra cosa. Entonces... Continúe. Señor, el otro escenario que a mi juicio amerita por seriedad con la democracia una investigación en lo de la materia, es que ¿quiénes eran, señor? El equipo gubernamental encargado de hacer la investigación previa, señor, de los eventuales beneficiarios del indulto o de los eventuales beneficiarios de la conmutación. Señor, un congresista ha dicho en medio, señor, que Facundo Chinguel seguramente ha cometido trapacerías. ¿Trapacerías, señor? Ha cometido delitos, señor. Facundo Chinguel, señor, operativizaba su trabajo con los llamados promotores, facilitadores, orientadores y asistentes de la comisión. ¿Y quiénes eran, señor, estos promotores o facilitadores? Citemos solo dos casos, señor presidente. El primero, señor, el caso... No, señor. El caso, señor, del interno de la señora Noelia Gómez Paulet, secretaria de la comisión, encargada de recibir, sistematizar, coordinar y procesar las solicitudes de indulto y conmutación. El 2010, el interno Nelson Rosales Espinosa, señor, y no por interno, su testifical no vale, sino que debe ser investigada, señor, lo incluyó en una queja ante el Ministerio de Justicia por cobros por las conmutaciones. La denuncia, señor, incluyó a Manuel Carrera, Jorge Luis Valles Mergarejo, María Gagliardi Quintana y su esposo Percy Castillo. ¿Quién es otro operador, señor? El bachiller en Derecho Manuel Carrera Toribio, trabajador de la comisión del 12 de mayo del 2008 al 31 de diciembre del 2010. Este señor ha sido señalado por un testigo como el cajero
que habría tenido participación en el cobro de $70.000 a la organización nigeriana, que una vez libre volvió a traficar, señor, volvió a traficar en tráfico internacional de drogas. Otro señor, ¿no es cierto?, que tenía contacto con los reos era Jaime Acevedo Saavedra, empleado de la comisión desde el 9 de mayo del 2008 hasta el 14 de agosto del 2009. Y Damaso Luyo Vicente, asistente legal, del 1 de abril del 2008, señor, desde esa fecha, quien de acuerdo al colaborador 2 intervino en la conmutación de penas a policías sentenciados por secuestro. Y señor, además, hasta ahora, señor, el señor José Marrufo Acosta, asesor en el Congreso del exministro de Justicia Aurelio Pastor, señor, ha sido acusado por varios testigos de intervenir en la conmutación del recluso Eugen Sorgio y que habría presuntamente cobrado $18.000 por esos afanes. Pero además, señor, analicemos pues, de los 232 indultos, señor, se concedió 104 de supuesta razón de indulto de carácter humanitario. El Perú debe saber, señor, que en materia de indultos hay dos regímenes. Hay indultos de carácter humanitario y lo que se conoce en el argot penitenciario como el indulto político, por la mera decisión del gobernante de otorgar el indulto. Curiosamente, señor, de los 104 indultados supuestamente por carácter humanitario, 67 fueron otorgados a agentes del delito de tráfico de drogas. ¿Qué circunstancia de enfermedad terminal, qué circunstancia de estado especial tendrían estos 67 traficantes de drogas para que le otorguen indulto humanitario, señor? Y lo preguntamos sin mala fe, porque es cierto que no está preciso el supuesto de hecho del otorgamiento del indulto en lo de la materia. De las 5.246 conmutaciones concedidas entre el 28 de julio del 2006 y el 28 de julio del 2011, 3.207 fueron condenados a delincuentes por tráfico de drogas, de los cuales 400 casos corresponden a ese delito, pero en su forma agravada. Es decir, 400 narcotraficantes de TID agravado en un país en el que tenemos el serio riesgo de desembocar en narcoestado, han sido, señor, objeto de conmutación. Obviamente cuestionable, señor. Si hablamos de política criminal, habrá que tener preeminencia en el otorgamiento de beneficios a delitos vinculados a delincuentes primarios, a la bagatela, a las faltas, señor, y no a tremendos traficantes de droga. En segundo lugar, señor, la Resolución Suprema 88-2009, firmada por el presidente Alan García y la ministra Rosario Fernández, conmutó la pena a Amelia Reyes de 15 a 6 años de pena privativa de libertad. Sus compañeros recibieron la misma gracia, pero al año siguiente. A Leslie Zárate se le redujo la pena de 15 a 4 años, 6 meses. A Demis Edgar de 10 años a 4 años, 1 mes. Un contexto familiar, señor. Y sabemos que en droga actúan pues las familias, señor. Recibió en una temporalidad más o menos concreta y breve beneficios de conmutación. De otro lado, señor, hay conmutaciones mucho más riesgosas. Pero veamos también quién era encargada de estos trabajos. La señora Carmen Morales Pérez ha sido informado, señor, en los medios, era una ex sentenciada por comercio de drogas. Y esta señora formó parte de la Comisión de Indultos y Gracias Presidenciales que Miguel Facundo Chinguel presidía. Ella se desempeñaba como facilitadora y promotora entre los presos que buscaban estos beneficios penitenciarios. ¿Cómo no, pues? O sea, una ex, ¿no es cierto?, interna por tráfico de drogas, obviamente conocería en los establecimientos penitenciarios de mujeres aquellas que estaban condenadas por tráfico de drogas. Morales Pérez fue sentenciada a 4 años, señor, y se le conmutó la pena a 1 año y 9 meses. 4 meses después de salir en libertad, fue convocada por el señor Chinguel, ¿no es cierto?, quien después negó haber sabido sobre los antecedentes de su trabajadora. Señores, ¿esto es serio? ¿Es serio que un jefe de una comisión encargada de proveer este tipo de beneficios
a la población penal y especialmente la vinculada a la droga, no sepa nada, señor, sobre los antecedentes, o estas personas fueron elegidas justamente porque conocían a la población penal vinculada a la droga. Señor, según refirió, ¿no es cierto?, cuando se construyeron obras en el penal del Lurigancho, que estaban prohibidas por ubicarse en un espacio de 200 metros del centro penitenciario, el señor Chinguel dio una contraorden para que continúen los trabajos. Miren el tremendo poder que tenía el señor Chinguel, que no solo se dedicaba a indultos y conmutaciones. Y luego él y el señor Luis Nava, quien postulaba al Parlamento andino, indicaron que habían logrado que el INPE levante la restricción a la construcción. Y aquí, señor, permítaseme, pero a mí sí me parece importante y necesario que se investigue los vínculos del señor Chinguel con el señor Navas, y por la vía del señor Navas, señor, se investigue si ha habido un vínculo con el mandatario Alan García, porque ese señor Chinguel ha visitado Palacio de Gobierno antes de ser nombrado presidente de la Comisión de Indultos y también después de haberlo sido, señor. Y el que no la tiene, el que no la debe, no la teme, señor. Y a mí me parecería muy importante que el señor Navas dé una testifical para aclarar las razones de las citas que tenía con el señor Chinguel. Por otro lado, señor, y aquí viene lo bueno, en agosto del 2000, la Sala Nacional Antidrogas condenó a 8 años de prisión, señor, ¿a quién? A Manuel Muamán Montenegro, uno de los promotores y tramitadores de rebaja de condenas de la Comisión de Gracias Presidenciales y Conmutación de la Pena, quien fue nada más y nada menos, estimados congresistas, que integrante de la organización Los Norteños. ¿Quién no sabe en este país que los norteños son una banda de drogas, de criminalidad organizada? Quien fue condenado por acopiar, producir y exportar no poquito, toneladas de cocaína a México desde 1994. En agosto de 2000, señor, ese señor Huamán estuvo involucrado con los capos de narcotráfico. ¿Quiénes? Jorge López Paredes, Fernando Ceballos González, señores, Gerles Díaz, en el juicio por las 3,5 toneladas de cocaína que incautó la Dinandro en 1995. Y según el expediente del caso de los norteños, señor, Huamán fue capturado por la policía antidrogas en 1999 a raíz de decomisos de droga que sufrió la mafia de los norteños, que venía siendo investigada desde 1994. La Dinandro concluyó que su papel en la organización de los norteños de este conmutador de pena, señor, fue intervenir en la compra del Fundo Marqués Chico, distrito de Jayán, Calambayeque, convertido en el centro de acopio y producción de las toneladas de cocaína que llegaban de San Martín y Piura y que se trasladaban al exterior. ¿Esto, señor, es vendetta política? No, señor, esto es preocupación por el país. Y nosotros, señor, no tenemos nada contra Alan García. Y nosotros respetamos al APRA. Pero honestamente, señor, yo creo que en el APRA hay bastantes buenos cuadros y no solo Alan García. Y creo que el porvenir de ese partido político probablemente tiene que ver también con un recambio político y generacional de sus operadores. Pero vamos, señor, a otros argumentos. Se ha dicho aquí, señor, que todo estaba perfecto en el procedimiento. Mentira, señor. Previamente a que se juntaran las comisiones de gracias, indultos y conmutaciones, habían comisiones por cada supuesto hecho, gracias, indultos y conmutaciones, señor. Y los miembros, como lo ha dicho el congresista Becerril, provenían de instituciones específicas, señor. El Ministerio Público, un ex vocal de la Corte Suprema, si la memoria no es infiel, en la Comisión de Indultos, un representante del INPE y solo 2 del Ministerio de Justicia. Y además, señor, la decisión no se tomaba por decisión automática de la autoridad política, ni menos por un operador encargado de ir a las prisiones a vender, señor, discúlpeme, no quiero agredir a nadie, a promover, lo diré con respeto, conmutaciones en las que presumiblemente por varias testificales de internos se cobraba, señor, se cobraba $10,000 por cada año conmutado. Se ha dicho también, señor, ¿no es cierto? Se ha dicho que aquí que
Se ha dicho, señor, que las conmutaciones son un eje de política pública para evitar el hacinamiento. Y no lo ha dicho cualquiera, señor presidente. Lo ha dicho Alan García Pérez. Ha dicho que su decisión humanitaria para aplicar criterios de rehabilitación, reeducación, ¿no es cierto?, era justamente despoblar la POPE, despoblar la magnitud y la cantidad de la población penal. Señor, estadísticamente se prueba las conmutaciones de narcotraficantes extranjeros y nacionales, señor, no son significativas respecto de la cuantía de la población penal. Es más, señor, como en todos los gobiernos, la población penal tiende a incrementarse justamente porque no hay una política criminal desadictiva orientada a dar un tratamiento específico a la población penal primaria, sobre todo la patrimonial, para evitar justamente que se arraiguen en la cultura del delito, en el laburo, como dicen los infractores primarios, señor. Se dice, señor, ¿no?, que el presidente no tiene nada que ver. Señor, si no tiene nada que ver, disculpen mi ignorancia, ¿no?, si no tiene nada que ver, ¿por qué, señor? ¿Por qué? Voy a dar mis 2 minutos a la congresista Verónica, por eso no se la puedo dar, congresista. Señor, si el mandatario no tiene nada que ver, ¿por qué tanta iniciativa procesal? ¿No? Señor, el exmandatario salió en el caso de los delitos de sangre perpetrados en los establecimientos penales del país, señor, porque se le aplicó la prescripción cuando se fue al extranjero. Ahora, señor, cuando se está haciendo recién una investigación preparatoria, señor, cuando todavía no se ha sometido al Pleno los parámetros de esa investigación, se acude a la autoridad judicial argumentando criterios de debido proceso, señor, en cualquier modelo procesal. En la etapa de la investigación previa no se puede notificar al dedillo los puntos a investigar, justamente porque se está en la etapa preparatoria de investigación, porque si no, como es obvio, ya habría culminado la etapa de investigación. Y esos nexos, señor, esa argumentatividad que a todas luces es obvia, quien recién investiga no puede notificar absolutamente, señor. Sin embargo, se levanta plenamente, se reseña, señor, el criterio del debido proceso, sin ver, señor, el estadio de la investigación procesal, porque lo que se pretende, seamos claros, es no someterse a la investigación. Eso se pretende. Y aquí, señores, nosotros tenemos ventaja. La ventaja, señor, que no significa no tener la pasión del riesgo de que nuestro líder puede tener algún daño de un proceso de investigación. Pero si fuera mi líder, señor, yo optaría porque se someta, señor, a cualquier investigación y pruebe plenamente su inocencia. No optaría, señor, porque se someta a argucias de carácter procedimental que no entienden, señor, la naturaleza de la etapa preparatoria en sede de investigación parlamentaria. De otro lado, señor, se ha dicho de que hay supuestos vínculos del actual gobierno con el narcotráfico. A mí, señor, eso no. Los supuestos vínculos que pudieran tener cualquier gobierno con el narcotráfico, señor, son deleznables, deben ser investigados, señor, y el hecho de que el otro cometa errores no significa que en mi caso esos errores se deben mantener o encubrir. Se ha dicho, señor, que varios testigos que no hay ninguna prueba. Señor, teoría de la prueba, pues, Florencio Mixán, el ABC de la teoría de la prueba. Varios testificales concordantes entre sí ameritan investigación, señor, y hasta constituyen una prueba vinculada a la certeza penal. Acá no hay un testigo, señor, hay múltiples testigos. De otro lado, señor, el señor Aurelio Pastor desconocía los supuestos de hecho materia de intervención. Estamos viendo, señor, un audio en que el señor Aurelio Pastor le está preguntando ¿por qué delito? ¿Por qué delito para qué, señor? Si era una política pública, señor, ¿por qué delito para qué? ¿Para qué, señor? Eso, señor, no hemos nacido ayer. Eso es un indicio de una orientación, señor, de las conmutaciones desde una perspectiva no santa. El señor Aurelio Pastor no participó en el direccionamiento, señor,
a internos condenados por TIR para darle un tratamiento preferencial en la concesión de conmutaciones? Yo creo que sí, señor. Yo creo justamente que el tipo de operadores que trabajaron con el señor Pastor, ese tipo de operadores, señor, que ahora están en prisión, solo prueba, señor, que había obviamente un nexo causal entre esta política, en que hay supuestamente una dependencia automática del operador administrativo. Señor, en mis tiempos, para conceder una conmutación o un indulto, señor, en primer lugar, había una dependencia técnica que tenía que hacer un informe detallado de la situación jurídica del supuesto beneficiario, y además el Consejo Penitenciario tenía que hacer un informe, señor, de su conducta en la prisión, y además, señor, las decisiones se tomaban por consenso. Recuerdo que había un ex vocal supremo que se oponía a todo, a que jóvenes rateros de bagatela salgan, señor, y era un sufrimiento. Obviamente, señor, no iba a pasar un tremendo narcotraficante de drogas por la vía de la conmutación. Y por otro lado, señor, se dice, ¿no?, que aquí es un problema de absoluto desconocimiento. Señor, en materia penal hay error, señor, en el conocer, hay error en el razonar, hay error en el entender, pero sobre todo hay, como lo dice Thomas Hobbes en el Leviatán, la violencia y misericordia de las pasiones. Yo creo, señor, que este Parlamento tiene el deber, señor, porque nuestro país tiene un serio riesgo con el problema de la droga, señor, de investigar no solo este caso, señor, sino todos los casos en los que haya riesgo, señor, de influencia de cualquier modalidad del tráfico de drogas en cualquier nivel de la gestión pública. Por eso, señor, el voto mío y de mi bancada, antes de terminar, quiero darle la palabra a la congresista Verónica Mendoza, señor, va a ser por apoyar el informe de la comisión. Congresista Mendoza. Estás cediéndole la segunda interrupción y última a la congresista Verónica Mendoza. Los dos, son dos interrupciones. Las dos interrupciones a la colega Mendoza. En honor a la verdad, presidente, la primera interrupción ya le había sido otorgada al congresista Tejada, así que yo haría uso de la segunda interrupción. Ciertamente, es un minuto entonces. Presidente, muy puntualmente y con cargo a mi intervención posterior, solamente comentar algo que ha sido señalado por los congresistas de la bancada aprista. Ellos han señalado que varios de los temas contenidos en el informe en realidad no constituyen nada novedoso, puesto que ya han sido publicitados por los medios de comunicación y están siendo objeto de investigación y que hay incluso gente en la cárcel por esos motivos. Y supongo yo, presidente, que se han referido a su compañero Miguel Facundo Chinguel, de quien muy bien ha dicho la congresista Mavila, sería importante dilucidar en las entidades competentes, el Ministerio Público, cuál fue su nivel de coordinación con el señor Nava y por consiguiente con el señor Alan García, perdón, con el expresidente Alan García. Recordando, presidente, que el señor expresidente Alan García en su momento dijo de él que es un tipo dispuesto a ayudar, porque es un hombre de pueblo, pata en el suelo. Respetemos a las personas. Sí, lo conozco y me parece un excelente. Y más adelante, en la misma declaración, refiriéndose... Lamentablemente no puede haber tiempo adicional. Es la política que se ha seguido con todos los congresistas. Congresista Mavila, ¿se ha concluido? Le agradezco su intervención. ¿O va a concluir todavía? Dame el papel. Sí, señor. Es un nombre que él lo volvería a nombrar. Señor, solamente voy a decir que el presidente Alan García, aludiendo a su compañero Facundo Chinguel, no dijo solo que es un tipo dispuesto a ayudar porque es un hombre de pueblo, pata en el suelo y sigue pata en el suelo. Vayan a su oficina jurídica que queda frente al Paseo de la República para ver si se enriqueció cobrando a los narcotraficantes. Respetemos a las personas, sí, lo conozco, me parece un excelente lo que hacía este hombre y yo lo volvería a nombrar porque este hombre, si actuó bien, era ir al penal. Gracias, señor. Con esta